Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a otro video aquí en el canal. Para quienes no me conocen, Julio Chagas, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita notificaciones de todos nuestros nuevos videos. En el video voy a hablar sobre el caso de Michele Martinko, que ocurrió en el año 1979 en el estado de Iowa y que solo fue resuelto 39 años después, de una manera que encontré increíble. Sin más preámbulos, vamos al video. Michele Martinko nació el 6 de octubre de 1961 en Cedar Rapids, en el estado de Iowa, Estados Unidos. Era la hija menor de 3 hijas de Albert y Janet Martinko. En su infancia le diagnosticaron escoliosis y tuvo que usar un aparato ortopédico que iba desde la cadera hasta el cuello. Debido a esto, era una niña muy tímida y tranquila y apenas hablaba con los demás niños en la escuela. Cuando era adolescente, fue descrita como una adolescente normal que se preocupaba por cosas relacionadas con su edad, como los exámenes escolares, la ropa y los niños. Michele asistió a Kennedy High School. Era una estudiante por encima del promedio y muy bien considerada por sus profesores. Se dice que era una artista talentosa e hizo varias apariciones en grupos de canto y producciones teatrales. También formó parte del equipo de giro de batuta de la escuela, un tipo de gimnasia artística también conocida como barra de banda. Estaba en el último año de la escuela secundaria y cuando se graduó tenía planes de estudiar diseño de interiores en la Universidad Estatal de Iowa. El 19 de diciembre de 1979, Michele asistió a un banquete junto con el equipo coro Conciertos Su Escuela. Este banquete se llevó a cabo en el Sheraton, gran hotel ubicado en el centro de Cedar Rapids. Después del banquete, Michele invitó a su amiga Jenny Hansen, que estaba en el evento, a ir al centro comercial Westdale, en el suroeste de la ciudad, que había sido inaugurado recientemente. Jenny dijo que no podía ir, ya que estaba atrasada con algunas tareas y quería ponerse al día. Michele entonces fue sola. Ella estaba con el coche de su padre, un Buick de 1972, y $180 que usaría para comprar un abrigo nuevo para el invierno. Ella ya conocía ese centro comercial, había conseguido un trabajo meses antes. Cuando llegó, dejó el coche en el estacionamiento y entró al centro comercial. Esto fue a las 7. Allí dentro, se encontró con algunos amigos que también estaban de compras. Conversó con ellos y luego fue a comprar su abrigo. Esa fue la última vez que se vio a Michele Martinko. Pasaron las horas y al ver que la joven no regresaba a casa, sus padres se preocuparon mucho. Eran las 2 de la madrugada cuando el padre de Michele decidió llamar a la policía e informarles de lo sucedido. Los policías inmediatamente fueron a buscar a la joven por la ciudad. Alrededor de las 4 a.m. encontraron el vehículo Buick 1972 en la esquina del estacionamiento del Westdale Mall. Cuando se acercaron, notaron que había alguien dentro acostado boca arriba en el asiento del pasajero. Al abrir la puerta del vehículo, se encontraron con el cuerpo ensangrentado de Michele Martinko. El capitán de la oficina de detectives en ese momento, Charles Jelinek, fue quien dio la triste noticia a los padres de la víctima. Al describir la escena del crimen, Charles dijo con sus palabras: Michele llevaba un abrigo de piel de conejo y había piel de conejo ensangrentada por todo el coche. Estaba tumbada boca arriba, desplomada en el asiento del pasajero del Buick y apoyada contra la puerta del coche. Según el forense, Michele tenía 29 heridas punzantes en el cuerpo, en la cara, el cuello y el pecho. Estos pinchazos fueron provocados por un objeto punzante del que no pudieron decir qué tipo de objeto era. También presentaba varios cortes en manos y antebrazos, lo que indica que intentó defenderse de su agresor. Michele no fue abusada ni robada. Para la policía, el crimen parecía ser de carácter personal, en este caso venganza. La policía llegó a hacer un barrido en el lugar para ver si encontraban el arma utilizada en el crimen, pero no tuvieron éxito. No había sangre en el suelo ni alrededor del coche. Esto indicaba que Michele había sido asesinada dentro del coche. Tampoco se encontraron huellas digitales que no pertenecieran a algún miembro de la familia Martinko. La policía supuso que el criminal había usado guantes para cometer el crimen, y al haber pensado en eso, el crimen pudo haber sido premeditado. El caso de la joven estudiante Michele Martinko tuvo repercusión en los medios locales y regionales. La policía buscaba respuestas y la familia también. Jane Hansen, la amiga de Michele que se negó a ir con ella al centro comercial debido a su tarea, dijo que recibió una llamada de la madre de Michele a las 4:30 de la mañana
y no podía creerlo cuando escuchó la noticia. Dijo que se sentía culpable por no haber ido con su amiga al centro comercial y que si hubiera aceptado la invitación, tal vez Michelle podría estar viva. Según ella, fue un momento muy aterrador. Nadie sabía quién era el criminal y él todavía estaba ahí afuera y podría tener nuevas víctimas. Se dice que el miedo era tan grande que varias mujeres de la ciudad, después de cumplir su jornada laboral, pidieron a los guardias de seguridad del local que las acompañaran hasta su coche. Estaba claro que este brutal crimen no solo conmocionó a la ciudad, sino que también provocó que muchos cambiaran su rutina por temor a ser la próxima víctima. En junio de 1980, la policía escuchó a dos supuestos testigos que proporcionaron la descripción de un hombre que sería el responsable del crimen. Estos testigos fueron hipnotizados para que pudieran proporcionar tantos detalles como fuera posible que ayudaran a la policía a arrestar al criminal y resolver el caso. Según ellas, el hombre era blanco, no tenía más de 20 años, medía alrededor de 1,80 de altura, tenía cabello oscuro y rizado. Se hizo un retrato hablado del sospechoso basado en esta información, como pueden ver en la imagen. A pesar de tener las características del supuesto criminal, la policía no pudo identificar a nadie culpable. La policía entonces fue tras un joven de 19 años, llamado Andy Seidel. Andy era el exnovio de Michelle. Los dos salieron durante 2 años antes de que ella terminara la relación con él. Según los familiares de la víctima, Andy no aceptó muy bien esta ruptura. Según ellos, el niño quería saber dónde estaba Michelle, si estaba saliendo con alguien y quién era esa persona. También solía interrogar a sus amigos para que le dieran información sobre la vida de la joven. Durante la investigación, la policía descubrió que Andy Seidel también había estado en el mismo centro comercial la noche del crimen y que allí había conocido a Michelle. Andy fue llevado para interrogarlo, pero pronto fue descartado como sospechoso, ya que tenía una coartada que demostraba que ya estaba en casa cuando ocurrió el crimen. Aunque la policía descartó a Andy como sospechoso, muchos en la ciudad creyeron que era responsable del crimen y su comportamiento durante el funeral de Michelle reforzó aún más las sospechas de la gente del pueblo. Casi no salió del ataúd, lloró mucho y abrazó varias veces el cuerpo de Michelle. En un momento, fue con una amiga de Michelle y comenzó a preguntarle: «Necesito saber a quién amaba cuando murió. ¿Me amaba a mí o amaba a Mike? ¿A quién amaba cuando murió?». A pesar de este comportamiento extraño y ser visto como un sospechoso potencial, la policía no tenía nada en su contra. Entonces, él fue descartado como sospechoso. Tan pronto como se graduó de la secundaria, Angie dejó la ciudad y se unió a la Marina. La policía interrogó a Mike Rearick, un estudiante con quien Michelle comenzó a salir. Se separó de Angie. Mike, al igual que Andy, tuvo una relación con Michelle, pero no terminaron saliendo. Lo llevaron para interrogarlo y cuando le preguntaron dónde estaba en el momento del crimen, dijo que en la universidad. Mike incluso se lo demostró a la policía, pero por alguna razón pensaron que estaba ocultando algo. La policía fue muy dura con él. Incluso pusieron fotos de la escena del crimen en la mesa de interrogatorios para intimidarlo. Según Mike, ver esas fotos fue muy doloroso para él. Como la policía no tenía nada sustancial contra Mike, lo liberaron y lo descartaron como sospechoso. El tiempo fue pasando y las pistas no los llevaron a ningún lado. Sin opciones, decidieron recurrir a la comunidad local, haciendo un llamado para que proporcionaran cualquier información que los ayudara en la investigación. También ofrecieron recompensa de $10,000 para quien diera información que los llevara hasta el criminal. Más de 200 personas dieron información a la policía. Ellos investigaron todas las pistas buenas e interrogaron a decenas con el polígrafo. Una de esas personas era un joven que dijo haber seguido a mujeres por el centro comercial. Algunos testigos llegaron a decir que lo vieron tocando maniquíes femeninos extrañamente. La policía investigó al joven, pero pronto lo descartaron como sospechoso. Pese a su comportamiento, nada lo relacionaba con el crimen. 5 meses después de la muerte de Michelle, una mujer dijo a la policía que en la madrugada del 20 de diciembre, alrededor de las 2 de la madrugada, condujo su automóvil frente al estacionamiento del centro comercial donde ocurrió el crimen, mientras el auto de su hija, que trabajaba en el lugar donde había quedado porque estaba roto. Al pasar por el estacionamiento, dijo que además del auto de su hija, vio el Buick 72 de Michelle con la puerta abierta y un hombre parado al lado de la puerta. Cuando se enteró del crimen, le pasó esta información a la hija del secretario del comisionado de Seguridad Pública y creyó que se la pasaría a la policía si era importante.
Sin embargo, esa información nunca llegó a la policía, y solo tuvieron conocimiento de ella meses después. Los detectives consideraron acusar al comisario de no transmitir información, sin presentar acusación. También surgieron muchos rumores, y la policía perdió mucho tiempo investigándolos, ya que estaban siguiendo cualquier información que aparecía. Más tarde, la policía arrestó a un hombre que había invadido una casa con un cuchillo y violado a una mujer, diciendo que lastimaría a sus hijos. Este crimen ocurrió antes de la muerte de Michelle Martinko, y aunque negó su implicación en la muerte de Michelle, era un sospechoso potencial. Sin embargo, nunca fue acusado, porque la policía no pudo encontrar pruebas que lo vincularan al crimen. El tiempo pasando y la policía quedando sin opciones. Pidieron ayuda a videntes, pero fue en vano. Hasta que, a mediados de los 80, el caso fue archivado. Los padres de Michelle demandaron a los propietarios del centro comercial Westdale, alegando negligencia por seguridad adecuada. El proceso llegó a la Corte Suprema de Iowa, que falló a favor de los propietarios del centro comercial. El padre de Michelle, Albert Martinko, murió en 1995, y su madre, Janet Martinko, murió en 1998, sin saber quién fue responsable de la muerte de su hija. En 2006, 25 años después del crimen, la policía de Cedar Rapids recibió datos nuevos sobre el caso. Esa información no los llevó a ningún lado. Sin embargo, mientras un detective examinaba todas las pruebas del lugar del crimen, notó que había sangre de otra persona en el vestido de Michelle la noche del ataque. Más tarde, con exámenes de ADN que no existían en esa época, descubrieron que además del vestido, también había sangre de otra persona en la caja de cambios del Buick 72, el vehículo en el que viajaba Michelle. Se comprobó que esta sangre pertenecía a un hombre y que seguramente era el responsable del crimen. Según la policía, debió resultar herido al golpear a Michelle. La sangre de la víctima debió hacer que su mano resbalara sobre la hoja, cortando su guante y consecuentemente su mano en el proceso, dejando así su sangre en la escena del crimen. El ADN estaba tan intacto que el análisis pudo concluir que solo uno entre 100.000 millones de personas coincidiría con ese perfil de ADN. Ahora, con este ADN en la mano, los detectives necesitan localizar a quién pertenecía. La policía ingresó los resultados en CODIS, la base de datos de ADN de Estados Unidos, que registra el ADN de miles de personas. Sin embargo, no se encontró ningún ADN que coincidiera con lo que habían encontrado. Entonces decidieron probar el ADN de todos los sospechosos interrogados para ver si coincidía con las muestras que tenían. En total, 125 hombres fueron examinados, pero el ADN de ninguno coincidía con el ADN encontrado, y la policía se quedó sin opciones. En 2013, más de 30 años después del crimen, la policía recibió una denuncia que los llevó hasta un sospechoso potencial. El ADN del sospechoso no coincidía en el encontrado en la escena del crimen en 2013. Robert Riley, residente de Cedar Rapids y exalumno de Kennedy High School, la misma escuela a la que asistía Michelle, creó un grupo de Facebook llamado Michelle Martinko Cold Case 1979. En este grupo, la gente comenzó a compartir y discutir información relacionada con Michelle y el crimen. En 2015, más de 35 años después del crimen, el detective Matt Denlinger se hizo cargo del caso. Matt es hijo de Harvey Denlinger, uno de los primeros detectives que trabajó en el caso de Michelle Martinko. En mayo de 2017, se puso en contacto con Parabon Nanolabs, una empresa con sede en Virginia que ofrece servicios de fenotipado de ADN a organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley. Parabon puede predecir el fenotipo de un organismo, incluida su apariencia física y ascendencia biogeográfica, utilizando únicamente la información genética del ADN. En definitiva, son capaces de saber cómo es una persona simplemente utilizando su ADN. Parabon generó ilustraciones fotorrealistas del criminal utilizando muestras de ADN recolectadas en 2006. Un hombre blanco, de pelo rubio y ojos azules, muy diferente al boceto que difundió la policía en 1980. Incluían imágenes que estimaban su aspecto en 1979 y también en 2017, con efectos de envejecimiento. El Departamento de Policía de Cedar Rapids pagó $5,000 por este servicio. En posesión de estas imágenes, la policía realizó una conferencia de prensa donde mostraron el rostro del presunto responsable de la muerte de Michelle Martinko. En esa misma conferencia, pidieron que si la población reconocía a alguien similar al rostro de la imagen, se comunicara con la policía. También ofrecieron una recompensa de $15,000
por información que les ayudara a atrapar al criminal. En las semanas siguientes, la policía recibió una avalancha de denuncias de personas que afirmaban saber quién era el hombre buscando. Prácticamente todo hombre blanco, rubio y de ojos azules, de más de 50 años que haya pisado el estado de Iowa, se convirtió en un sospechoso potencial. Esto terminó perjudicando a la policía, que verificó algunas denuncias que no llevaron a nada. Al año siguiente, a pedido del detective Matt Dellinger, Parabon tomó los datos de ADN que tenía del criminal y los ingresó en GetMatch, un sitio web público de genealogía genética que ha sido utilizado por las fuerzas del orden para resolver varios casos sin resolver. Uno de los más famosos fue Joseph James DeAngelo, también conocido como el Golden State Killer, arrestado en 2018 a la edad de 72 años, acusado de numerosos crímenes que aterrorizaron a California en los años 70 y 80. Utilizando datos de ADN ingresados en GetMatch, pudieron localizar a una mujer relacionada con el criminal, probablemente una prima. La compañía creó un árbol genealógico comenzando con 4 grupos de bisabuelos de esta mujer e informó que el perpetrador probablemente descendía de una de esas parejas. Los agentes pasaron los siguientes meses utilizando registros genealógicos, registros de nacimiento y registros de lápidas para reconstruir un árbol genealógico y localizar al criminal. Un detective se puso en contacto con miembros de 2 ramas de la familia cuyo ADN fue analizado y eliminó esas ramas ya que el perpetrador no era parte de ellas. Luego, se puso en contacto con un miembro de una tercera rama y una prueba de ADN determinó que esta persona era prima del criminal, es decir, tenían los mismos abuelos. Esto redujo el número de sospechosos a 3 hermanos, Kenneth Burns, Jerry Burns y Donald Burns. Uno de estos 3 hombres fue responsable de la muerte de Michelle Martinko. Los 3 eran de Manchester, ciudad también del estado de Iowa, que está a 1 hora de Cedar Rapids. Los detectives comenzaron a vigilarlos y comenzaron a intentar recolectar su ADN sin que ellos lo supieran. Lograron obtener el ADN de Kenneth Burns de una pajita que usó después de almorzar en un restaurante. Tomaron el ADN de Donald Burns de un cepillo de dientes que había tirado a la basura. Y el de Jerry Burns lo consiguieron de una pajita que usaba para beber refrescos en una pizzería. Los 3 elementos que contenían el ADN de los sospechosos fueron enviados para su análisis. Kenneth Burns y Donald Burns estaban limpios. Su ADN no coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen, pero el de Jerry Burns coincidía exactamente. Para los detectives estaba claro que Jerry Burns era el hombre que habían estado buscando durante más de 35 años. ¿Pero quién era Jerry Burns? Jerry nació el 23 de diciembre de 1953 y tenía 25 años en el momento del crimen. Creció en Manchester, Iowa, y se graduó en 1972 en la escuela secundaria West Delaware. En 1975 se casó con Patricia Burns, con quien tuvo 3 hijos. Era propietario de una empresa de recubrimientos en polvo y también era socio de una parada de camiones. Jerry estaba fuera de toda sospecha. Era visto como un hombre de negocios respetable y un hombre de familia. Pero sucedieron 2 cosas extrañas relacionadas con la familia de Jerry. La primera es que en 2008 su esposa Patricia se quitó la vida y el 19 de diciembre de 2013 su primo Brian Burns desapareció y nunca más fue encontrado, recordando que el 19 de diciembre es el mismo día y mes en que asesinaron a Michelle Martinko. Pero hasta donde sabemos, Jerry no estuvo involucrado en estos 2 incidentes. El detective Matt Denlinger decidió perseguir a Jerry Burns para hacerle algunas preguntas. Según Matt, quería obtener una confesión e incluso llevó una cámara oculta para hacerlo. El 19 de diciembre de 2018, exactamente 39 años después de la muerte de Michelle Martinko, Matt Denlinger se reunió con Jerry Burns. Al principio, el detective preguntó cómo estaba Jerry y se identificó como oficial de policía. Luego preguntó si Jerry sabía sobre el caso de Michelle Martinko y si alguna vez había estado en Cedar Rapids. Jerry dijo que ya había estado en la ciudad, pero que no sabía nada del caso de Michelle Martinko. Sin embargo, Jerry le mencionó sobre el caso al detective Jody Huisentruit, periodista que desapareció el 27 de junio de 1995 y nunca fue encontrado. Tengo este caso completo aquí en el canal, y si aún no lo has visto, ve allí después de este video.
Esta mención de Jody hizo que los detectives plantearan la hipótesis de que Jerry también estuvo involucrado en este crimen, ya que el caso nunca se resolvió. El detective dijo que su ADN fue encontrado en la escena del crimen, pero Jerry vaciló y dijo que no sabía cómo sucedió. Matt Denlinger se dio cuenta de que Jerry no confesaría, pero su ADN, que se encontró en la escena del crimen, ya garantizaba un arresto. Los agentes también registraron la computadora personal de Jerry y encontraron cosas perturbadoras. Estaba obsesionado con ver a las mujeres rubias sufrir de la peor manera posible, algo extremadamente enfermizo. Luego, Jerry fue arrestado y puesto bajo custodia en Cedar Rapids. Según el detective Matt Denlinger, él no mostró ninguna reacción, permaneció tranquilo todo el tiempo, como si no le importara. La noticia del arresto de Jerry Burns causó un gran revuelo en la ciudad de Cedar Rapids. Finalmente, el responsable de la muerte de Michelle Martinko fue detenido, 39 años después del crimen. Los familiares y amigos de la víctima celebraron el hecho, y muchos todavía no creían que fuera real. El nombre del grupo de Facebook, Michelle Martinko Cold Case 1979, fue cambiado a Michelle Martinko 1961 a 1979, el año del nacimiento y muerte de la joven, ya que el nombre anterior hacía referencia a un caso no resuelto, que ya ha sido resuelto. El 12 de febrero de 2020 comenzó el juicio de Jerry Burns. Estuvieron presentes familiares y amigos de Michelle Martinko, incluido Andy Seidel, el exnovio de la joven que muchos creían que era el responsable del crimen. Durante el juicio, la fiscalía enfatizó que era poco probable que el ADN encontrado en la escena del crimen procediera de alguien que no fuera Jerry Burns. El vestido que llevaba Michelle Martinko la noche del crimen fue presentado al jurado. Tenía marcas en los lugares que fueron perforados cuando fue atacada. La defensa argumentó que las pruebas de ADN estaban comprometidas y que diferentes prendas de la escena del crimen no deberían haberse almacenado juntas en una sola bolsa de pruebas. La defensa también trajo a un consultor forense de ADN que habló sobre la posibilidad de que la policía hubiera almacenado pruebas incorrectamente. Afirmó que el ADN de Jerry Burns podría estar en el lugar debido a una transferencia secundaria, argumentando que las células de la piel pueden transferirse a una prenda de vestir cuando una persona choca con otra. Sin embargo, se demostró que había sangre del imputado en el vestido y en el auto de la víctima, y que ciertamente no se debió a un golpe. Según la policía, Jerry Burns no conocía a Michelle Martinko, hasta donde se sabe, la siguió y la mató sin motivo aparente. Los detectives investigan la posibilidad de que sea un asesino en serie y que haya matado a otras mujeres. La hija de Jerry Burns, Jennifer, y su hermano Donald dijeron en una entrevista que no podían creer que el hombre que conocen y aman tanto fuera capaz de cometer un acto tan horrible. La hermana mayor de Michelle Martinko, Janelle, y su esposo, John Stonebreaker, dijeron que estaban encantados de que se resolviera el caso. Según ellos, ya habían perdido la esperanza y no creían que algún día atraparían al criminal. Otros familiares y amigos de la víctima también tuvieron este sentimiento y se sintieron muy aliviados cuando finalmente se resolvió el caso. Aunque el crimen ocurrió en 1979, hace más de 40 años, muchos en la ciudad aún recuerdan lo ocurrido. Una joven que todavía estaba en la escuela secundaria fue brutalmente asesinada en el estacionamiento de un concurrido centro comercial y nadie vio nada. Para muchos, esto dejó una cicatriz en la historia de la ciudad que será difícil de borrar. El 7 de agosto de 2020, Jerry Burns fue declarado culpable del asesinato en primer grado de Michelle Martinko. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Hoy cumple su condena en la prisión estatal de Anamosa, donde pasará el resto de sus días. Bueno, gente, eso es todo. Yo me despido aquí. Un gran abrazo y hasta la próxima.